Duplicación o replicación. Acordaros que esto se hace en el núcleo. Se trata de hacer una copia exacta de cada uno de los 46 fragmentos de cromatina que tenemos en el interior del núcleo. Por lo tanto, ¿dónde se lleva a cabo este proceso? En el núcleo. ¿De acuerdo? Importantísimo. El ADN no sale del núcleo. Este ADN está formado por las cadenas de pentosas fosfatos y en el centro teníamos las bases nitrogenadas unidas por puentes de hidrógeno complementarias. ¿Realmente cómo la tenemos este ADN? Pues bueno, es esa doble hélice. Fijaros que esta es una cadena, esta es la otra cadena y se enrollan, ¿vale? Están enrolladas. Y están alrededor de proteínas, en el caso de los eucariotas, están enrolladas alrededor de proteínas histonas, de este octámero de histonas, formando el nucleosoma. En el caso de los procariotas no tenemos este problema porque no hay histonas, pero en el caso de los eucariotas, pues la duplicación es un proceso un poquito más complejo porque hay muchas histonas por ahí, ¿vale? Entonces, empezamos, recordar que había 3 fases: iniciación, elongación y la fase de finalización. Empezamos con la primera, que es la iniciación. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues estas puentes de hidrógeno, había una enzima que era la helicasa, muy importante, que lo que va haciendo es cortando esos puentes de hidrógeno y eso permite que esta doble hélice se vaya abriendo, se vaya separando, ¿vale? Y entonces nos forme, ¿os acordáis?, la burbuja de replicación. Es decir, hay una secuencia de nucleótidos que son el origen de esa replicación, ¿vale? Y a partir de ese origen se empieza a abrir, la helicasa empieza a romper los puentes de hidrógeno y se empieza a abrir la doble hélice, formando una burbuja de replicación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esa burbuja de replicación, a medida que se va abriendo, se van formando tensiones, ¿vale? Entonces, la helicasa va abriendo, va cortando los puentes de hidrógeno en las esquinitas y en los bordes se van formando unas tensiones, las veis, que las topoisomerasas iban rompiendo esa doble hélice y así van haciendo o estabilizando esa doble hélice para que no se generen tantas tensiones. Realmente lo corta y después lo vuelve a pegar otra vez, ¿vale? Entonces, hay otras proteínas que son las SSB, que es micelo ahora mismo, que lo que hacen es ir estabilizando esta burbuja de replicación e impidiendo que la burbuja de replicación se vuelva a cerrar otra vez. ¿Qué es lo que tenemos? Esto es la burbuja de replicación y estos son las horquillas, 2 horquillas, una aquí y otra aquí, ¿vale? Las helicasas, que son las tijeras en las esquinas, van rompiendo los puentes de hidrógeno, las topoisomerasas por aquí van impidiendo que se formen estas tensiones y las proteínas SSB, que sería micelo, son las que estabilizan la doble hélice e impiden que se vuelva a cerrar otra vez, que se colocan por aquí, ¿vale? Y entonces ya estaríamos, o ya hemos terminado, la fase de iniciación con nuestra burbuja de replicación y nuestras horquillas. Y ahora voy a pegar una cosita. Vale. Ya hemos terminado entonces, hemos dicho la fase 1. Yo os he colocado aquí escrito lo que sería esto de aquí, ¿vale? Estamos hablando de pentosa fosfato, ¿vale? De pentosa fosfato, pentosa fosfato, pentosa fosfato, que es el esqueleto. Y aquí estarían las bases nitrogenadas, ¿vale? Esto es el esqueleto y las bases nitrogenadas. Son complementarias, guanina, citosina. Fijaros que estas bases nitrogenadas eran complementarias y las cadenas son antiparalelas. Esta va dirección 5', 3' y esta va dirección 5', 3', ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Bueno, pues que lo primero, las proteínas SSB no siempre funcionan bien y hay veces que no dejan o no. A veces la cadena se suelta. Bueno, entonces, recordar que teníamos ahora mismo una ADN polimerasa, que es la que va colocando los nucleótidos que encuentra por el núcleo, ¿vale? Tiene que ir colocando nucleótidos complementarios. ¿Cuál es el problema? Que esos nucleótidos complementarios no los puede colocar los tiene que colocar en un extremo 3' libre. Y eso, ella sola, o sea, si no hay ningún extremo 3' libre, aquí no hay nada. Entonces, no puede comenzar,
¿vale? ¿Qué es lo que necesita? Pues un extremo 3' libre donde empezar a pegarlo. ¿Eso quién coloca ese extremo 3' libre? Bueno, pues lo colocaba la ARN polimerasa. Es la que empieza a colocar los nucleótidos, ¿vale? La ADN polimerasa, que nos imaginamos que es esta, ¿vale? Lo que va haciendo es, va encontrando nucleótidos por ahí, ¿vale? Y los va colocando. En este caso, pues coloca el nucleótido complementario de citosina, por ejemplo, vamos a poner este de adenina, uracilo, ¿vale? Porque fijaros que son nucleótidos de ARN, ¿vale? En este caso sería un ribonucleótido, ¿vale? No son desoxirribonucleótidos como estos. Y de hecho, por ejemplo, pues este lleva uracilo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues esta ADN polimerasa se coloca aquí y va cogiendo los ribonucleótidos que hay en el citoplasma y los va colocando. Coloca el primero y coloca el segundo, ¿vale? Imaginaros que ya he colocado estos dos, se unen a través del extremo 3', ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que hemos colocado? ¿Qué es lo que hemos puesto? Pues ya tenemos nuestro primer, ¿vale? Es decir, esta ARN polimerasa ha colocado un primer y entonces, una vez que está puesto el primer, ya se puede empezar a trabajar, o la ADN polimerasa ya puede empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque ya tiene un extremo 3' libre. Fijaros, este es un 5', que así no sé si al revés me va a salir, y este es un extremo, me ha salido al revés, pero bueno, 3' libre, ¿veis? Este de aquí está libre. Y en este la ADN polimerasa ya sí que puede empezar a colocar sus nucleótidos y empieza a trabajar. Dirección, empieza a colocar dirección 5', 3', ¿vale? Y entonces, fijaros qué bien, porque va en esa dirección y ella va a ir cogiendo la ADN polimerasa, se coloca aquí, ¿vale? La ADN polimerasa 3 y ahora dice, pues un nucleótido que sea complementario, en este caso sí que son desoxirribonucleótidos, que sea complementario a la adenina. Bueno, pues coge del citoplasma uno complementario a la adenina y le une a este extremo 3', ¿vale? Y ya sigue teniendo un extremo 3'. Se mueve a un sitio y va colocando los nucleótidos complementarios. Como la hélice se va moviendo hacia allá, ¿vale? Pues esto es una cadena continua, no tiene ningún problema para ir pegando los nucleótidos que va encontrando en el citoplasma, ¿vale? Problema, que hacia allá también se está abriendo. ¿Y cómo los coloca hacia allá? Si lo que tiene aquí es un extremo 5' libre, ¿vale? Y no puede ir añadiendo nucleótidos para acá. Entonces, recordar que esta era la cadena continua, ¿vale? Porque hay una cadena continua, pero en el otro trozo hay lo que íbamos haciendo era una cadena discontinua. ¿Por qué? Porque necesitamos otra vez a la ARN polimerasa todo el rato, ¿vale? Que nos coloque un pequeño primer, yo solo voy a ponerle de 1, ¿vale? Con una base nitrogenada complementaria, en este caso de guanina citosina. Entonces, la ARN polimerasa ya ha puesto su pequeño primer y entonces una ADN polimerasa ya tiene un extremo 3' libre, ¿vale? Los pongo siempre al revés. Tenemos 5', 3' y ahora sí puede ir colocando los nucleótidos complementarios que encuentra por ahí por el citoplasma. Va poniendo este, después con la adenina va poniendo timina, ¿vale? Puede ir añadiendo siempre a este extremo 3' libre con citosina, guanina, timina, me queda otro de adenina, ¿vale? Los he puesto así un poco juntos y este, ¿vale? Y entonces, esto es continuo, ¿vale? Lo que tenemos es una cadena de nucleótidos que va colocando y que son nucleótidos que son mucho más grandes que estos de aquí, pero bueno, continuos. Y ahí entonces, en lo que termina, ¿vale? Es en este extremo, o sea, tenemos una cadena 5', 3', ¿vale? Y ahora el problema es que esta, que es discontinua y que se va a seguir formando aquí otra discontinua y aquí otra discontinua, porque mi manera de leer es así,
A medida que se sigue abriendo esto, pues tendré que hacer otro primer y otro trocito de discontinua. Otro primer, otro trocito de discontinua. Una vez que las ADN y las ARN polimerasas han trabajado, estaba la ligasa, que lo que hace es micelo unir... Bueno, perdón, se me había olvidado. Teníamos una ADN polimerasa, que es la ADN polimerasa 1, que elimina los primer una vez que ya están puestos, ¿vale? Coloca nucleótidos, ¿vale? Este por aquí. Este, aunque no sea complementario, me da igual, porque no tengo otro complementario. Y la ADN ligasa cogía y se encargaba de pegarlo todo y de tener una cadena complementaria, que es una cadena complementaria un poco churro, pero es complementaria, ¿vale? A esta. ¿De acuerdo? Entonces, ARN polimerasas hacen el primer, ADN polimerasa ya tiene en qué pegar los nucleótidos porque tiene el extremo 3' libre. Y después ADN polimerasa 1, es una ADN polimerasa con capacidad de eliminar esos nucleótidos, los elimina y se rellenan esos huecos, ¿vale? Con la ADN polimerasa vuelve a rellenar los huecos y se pega todo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos cadena continua, que era de aquí para allá. En este caso teníamos una cadena continua, ¿vale? Y aquí lo que vamos a tener en el otro lado es continuamente primer y... primer y trocito. A medida que se va abriendo este, pues van poniendo primer y trocito. Por lo tanto, cadena continua, cadena discontinua. En este caso, ¿qué es lo que me va a ocurrir? Pues va a ser al revés porque la dirección 5', 3' está hacia allá, ¿vale? Y entonces, esta va a ser la continua, primer y continua, porque la ADN polimerasa no tiene ningún problema para ir colocando los nucleótidos, y sin embargo en esta, a medida que se abre, pues iba haciendo un primer y coloca nucleótidos complementarios. Hace otro pequeño primer y los nucleótidos complementarios, pero como se sigue abriendo, pues tiene que colocar otro pequeño primer y los nucleótidos complementarios, y así, ¿vale? Después eliminamos todos los primer, ¿vale? Y se rellenan los huecos. Y hemos terminado la fase 2, que es la fase de elongación, ¿vale? Estaríamos o terminaríamos con la fase 3, ¿vale? Que en este caso, pues simplemente es... Como ya tenemos las dos cadenas complementarias, es decir, tendríamos una cadena complementaria con esta, que es la que acabamos de fabricar, y otra con esta. Todo esto se suelta y se enrolla, y esta se enrolla también, ¿vale? Y entonces al final lo que tenemos es una cadena por aquí, otra cadena por aquí, y ya está, ¿vale? Al final lo que tenemos son las dos cadenas, ¿vale? Son complementarias, es decir, si esta es la nueva y esta es la que acabo de formar, son complementarias, son antiparalelas, y acordaros que en el caso de las histonas, la que se queda con las histonas viejas es la cadena continua, y la cadena retardada lo que hacía o lo que tenemos que hacer es crearle o formar unas histonas nuevas, que es alrededor de las que se va a enrollar. Por lo tanto, todas las dobles hélices van a tener un trocito de histonas nuevas, histonas viejas, histonas nuevas, histonas viejas, ¿vale? Otra cosilla, y es que esta burbuja de replicación que habíamos formado, en el caso de los eucariotas como nosotros, hay varias burbujas de replicación a lo largo de todo el ADN, porque si no sería imposible que fuera un proceso rápido teniendo en cuenta que son 46 fragmentos de ADN. En el caso de los procariotas, con una sola burbuja de replicación, les sobra, ¿de acuerdo? Y no sé si he contado todo, pero lo que falta, o si no he contado bien algo, pues me lo ponéis y me decís, te faltó esto, hiciste mal esto. Adiós, chicos.